Voy a hacer un pequeño recorrido por todo lo que es el libro de Jueces. No vamos a estudiar en sí el libro de Jueces, pero se va a tratar acerca de un recorrido prácticamente por todo el libro para poder ubicar un poco mejor a la jueza Débora dentro de lo que es la historia. Débora es muy importante para las mujeres. Ya hay otro video que está nada más enfocada en lo que es Débora, pero en este momento yo quiero hacer un recorrido por todo lo que es el libro de Jueces para nosotros poderla ubicar exactamente respecto a cuál era la situación que Débora estaba viviendo cuando ella se destacó en el pueblo de Israel como la jueza que nosotros conocemos. Jueces dentro de la Biblia es uno de los libros más difíciles de comprender. Yo no voy a decir que es más difícil que comprender que Apocalipsis, por ejemplo, pero este libro nos hace ver lo que es la realidad humana. Nos hace conocer la crudeza muchas veces de lo que los seres humanos son capaces de hacer. Y en este caso, digamos, el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y nosotros cuando nos ponemos a ver detalle por detalle qué es lo que este pueblo escogido hacía, muchísimas veces nos quedamos asustados cuando comprendemos qué eran los alcances que ellos tenían, hasta dónde estaban dispuestos a hacer siendo el pueblo escogido por Dios. Este libro me hace a mí comprender más claramente que la Biblia en completo se trata de un libro real, de un libro que Dios nos dejó para nosotros comprender lo bien y lo mal que se hacía en esos tiempos. No es como en el caso de las biografías bonitas que muchas personas realizan, ¿verdad? En las cuales solamente quieren que se pongan sus cosas buenas, sus cosas bonitas, los detalles, la gente a las que ayudaron, sino que se trata de realidades. Este libro se trata de realidades y vamos a ver para que nosotros podamos comprender exactamente todo lo que estaba pasando durante el tiempo de los jueces, para nosotros conocer muy bien el valor que tuvo Débora, más que todo el valor que tuvo esa increíble mujer. Como decía en otro video, que se trata respecto de Débora nada más, en el cual se le trató de dar a ella la importancia de su personaje nada más, solamente mencionando un poquitito de lo que se trataba el pueblo de Israel en ese tiempo. Nosotros no podemos estudiar a Débora ni exaltarla demasiado, ni tampoco descartarla si nosotros no estamos comprendiendo qué era lo que pasaba en todo alrededor. No podemos sacarla de ese contexto histórico que ella estaba viviendo. Por ejemplo, tenemos que en el caso de los jueces, ya estaban viviendo con Josué, ya había pasado ya el tiempo del éxodo, ya Moisés no estaba con ellos y era ya Josué el que estaba a cargo de gobernar al pueblo, prácticamente digamos de darle los lineamientos que Dios les estaba dando para ellos vivir, no en sí de gobernar. El pueblo se quedó sin rumbo y anhelaban, ya cuando Josué faltó, Josué fue un líder excelente para ellos. Josué les daba todos los lineamientos, como que eran unos niños pequeñitos que necesitaban que los fueran llevando de un lugar a otro. Josué los trataba de esa manera, como un padre amoroso. Pero cuando Josué faltó, el pueblo se quedó sin rumbo y ellos anhelaban a alguien que les estuviera diciendo qué hacer. Y también ellos anhelaban ser como los demás pueblos. Tenemos algunos ejemplos en Jueces 17:6, 18:1, 19:1, 21:25, en los cuales a todas las frases que ellos, cuando estaban sucediendo diferentes cosas, la frase favorita de ellos es: como no había rey en Israel, entonces el pueblo hacía lo que mejor le parecía. Se escudaban, digamos, en esto de que como ellos no tenían rey, entonces prácticamente podían hacer como ellos quisieran y lo que a ellos les parecía. Esa era su excusa. Parecía como que los lineamientos que les había dejado Moisés y les había dejado Josué, ellos no los tomaban en cuenta, sino que ellos querían ser como los demás pueblos. Ellos querían a toda costa tener un rey para que les estuviera diciendo qué era lo que tenían que hacer. Vivía prácticamente el pueblo israelita, vivía sin rumbo ni dirección. Ellos incumplían la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jueces 1:28. Dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo
arrojó. ¿Qué es lo que Dios le había dicho a los israelitas? Que sacaran a toda la gente de ese pueblo. No les había dicho que cobraran tributo de ellos, pero para ellos fue muchísimo mejor el hacer tributarios a estos pueblos que cumplir la palabra que Dios les había mandado, la orden que Él les había dado. Tenemos también ahí mismo cerca en el 1:30, dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. El 1:35 dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte del Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario nuevamente. El 2:11 nos está diciendo, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. En el 3:7 también tenemos algo interesante. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Qué poca memoria tenía el pueblo de Israel. No habían pasado ni 40 años siquiera que estaban sin Josué y que todavía había gente viviendo que había escuchado las palabras, las últimas palabras de Moisés. Les constaba nada más 2 generaciones que Moisés había estado con el pueblo dándoles instrucciones y tan pronto ellos se olvidaron de lo que Jehová les había mandado. Tan solo, como le digo, una sola generación. Solamente Josué era el que faltaba y Josué mismo había estado con Moisés cuando se les habían dado todas sus órdenes. Diciendo también que Josué fue un excelente guía para ellos. Josué no les había permitido a ellos olvidar todo lo que Jehová les había mandado. Sin embargo, muy pronto ya ellos estaban incumpliendo lo que Dios les había mandado a hacer. Prefirieron hacer a todos los pueblos tributarios, habitar entre ellos, quedarse con ellos y ya estaban también adorando a sus dioses y sirviendo a las imágenes que ellos tenían. Esto era respecto de arrojar a las personas que estaban en esas tierras para que ellos pudieran habitar aquellas tierras con toda tranquilidad. Tenemos también que ellos incumplían también otra orden que se les había dado, que era la de ser hospitalarios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 19, el capítulo 19, versículo 12. El 19:12 dice: y el Señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Ahí se está contando toda una historia, ¿verdad? De un levita con su concubina y toda una historia que fue lo que sucedió ahí. Pero ellos tenían el mandamiento de no dejar a las personas durmiendo en la calle. Recordemos que en esos tiempos no habían hoteles donde llegar a hospedarse, ¿verdad? Y ellos salieron ya tarde de su casa y iban a ir a buscar donde dormir. El pueblo tenía que darles el lugar donde ellos pudieran pasar la noche. No necesariamente en una habitación lujosa, ¿verdad? Con solo que ellos tuvieran donde reposar su cabeza, el mandamiento era que no tenían que dejar gente durmiendo en la calle. Yo recuerdo, por ejemplo, en los tiempos de mi abuelito, hace ya muchísimos tiempos, habían gentes que venían de viaje de algún lugar y los viajes se tardaban unos 2-3 días y pasaban a la casa de mi abuelito y se quedaban a dormir en una hamaca en el corredor de la casa. Y la gente sabía, tenían la confianza que si llegaban ya tarde a una casa y le decía, pues, ¿para dónde va? Voy para tal lugar, ¿verdad? Entonces ya se sobreentendía que la intención era que la persona se iba a quedar en esa noche en esa casa, aunque sea, como les digo, en una hamaca en el corredor, pero que no durmiera la persona a la intemperie. Esto era lo que se esperaba del pueblo israelita en estos tiempos. Vamos a ver qué nos dice el 19:17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Podemos ver que estos caminantes, el levita con su concubina y los siervos que llevaba, estaban en el parque esperando, parados. Y pasaba mucha gente de los benjamitas, pasaban y
nadie le tomaba en cuenta, nadie le preguntaba. Él se tenía que quedar en el parque esperando que alguien le preguntara y que alguien le diera un lugar a donde llegar. Pero nadie le preguntó: ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Te agarró la tarde? Ven a posar a mi casa. Entonces ahí nosotros tenemos de que ellos estaban incumpliendo también la orden que Dios les había dado de ser hospitalarios con su mismo pueblo. Con su mismo pueblo, porque este levita no quiso quedarse en pueblos extranjeros porque él confiaba que llegando cerca de sus hermanos, ellos le iban a dar dónde pasar la noche. Pero podemos ver de que no fue así. Fue otra persona que estaba pasando por ahí la que les dijo: vayan a pasar la noche en mi casa. Tenemos también en el 19:25 que aquellos hombres, cuando se dieron cuenta, cuando el levita estaba en el parque pidiendo dónde dormir, todos lo ignoraron. A nadie le importó que él estaba ahí pidiendo. Pero cuando se dieron cuenta que él estaba morando en la casa de este anciano, entonces ellos fueron a buscarlo. ¿Y para qué dice que fueron a buscarlo? Para querer habitar con él. Y esto era una gran afrenta a la que ellos querían hacer. Entonces dice de que aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando ya apuntaba el alba. Como era una gran afrenta que ellos posaran hombre con hombre, entonces decidieron entregarle a la muchacha que llevaban. Y nosotros podemos ver acá al pueblo escogido de Dios. Como les estaba diciendo, es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo amado de Dios, el que está cometiendo este gran delito. Dice que estuvieron con la chica, con la muchacha, prácticamente toda la noche. Todos los que iban en el grupo, no podemos saber cuántos, no podemos saber cuántas horas fue que pasó esto, pero la Biblia crudamente nos dice que la dejaron hasta que ya estaba amaneciendo. Tenemos también, después de esto, si nos ponemos a contar cosa por cosa de lo que estaba pasando, cuando le dejaron al levita a la muchacha ahí en su casa y ya ella prácticamente estaba muerta. Entonces él lo que hizo fue que desmembró a la muchacha, la hizo 12 pedazos. Imaginémonos de qué estamos hablando, qué cruda imagen nosotros nos podemos poner en nuestra mente cuando nos ponemos a pensar que hubo un desmembramiento de esa muchacha. Y eso lo dice el 19:29. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel para que todo el pueblo se diera cuenta de lo que los benjamitas habían hecho. Se parece a cualquier película de terror lo que pasaba en aquellos tiempos. Había también exterminio, ajusticiamiento. Vemos en el 21. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galal a todo Mizpa. Los israelitas casi fueron exterminados luego que ellos hicieron esto, porque ellos no quisieron aceptar que era lo que habían hecho. Ellos no quisieron dar vuelta atrás. Entonces dice de que para ellos cobrar una afrenta que se había hecho a un levita, a un mismo hermano de ellos, lo que ellos hicieron, todo el pueblo, todos los demás, las demás tribus, que aniquilaron, casi acabaron con los benjamitas. Después de eso, como ellos habían jurado que no iban a dejar benjamitas, que no le iban a dar sus hijas tampoco en matrimonio, lo que se les ocurrió fue que fueron a buscar otra familia. ¿Cuál era esa otra familia? Después que ellos terminaron, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho y que ya quedaron vivos unos poquitos benjamitas, y como ellos habían jurado que no le iban a dar de sus hijas para que fueran mujeres de ellos, prácticamente allí la tribu benjamita, digamos, estaba terminando prácticamente. Pero ¿cuál fue la solución que se le ocurrió al pueblo de Israel para quitarse esta gran afrenta que ellos habían hecho? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 21 en sus versículos 10, 11 y 12.
Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y le mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Cuando ellos se dieron cuenta que casi exterminaron a la tribu de Benjamín, lo que hicieron fue buscar, porque tampoco podían faltar a su juramento de no tener más relación con los benjamitas. Lo que hicieron fue buscar y encontraron una familia que no había hecho el juramento ni de matar ni de no juntarse más con los benjamitas. Y entonces ahí estaba la solución, pero no fueron amablemente a pedir muchachas para dárselas a los benjamitas, sino que fueron a hacer otro gran exterminio. Fueron y mataron a todos los de aquella familia para poderse quedar con las muchachas solteras y así podérselas entregar a sus hermanos benjamitas. Como cualquier biografía escrita por un enemigo es la que estamos leyendo en ese momento, ¿verdad? También tenemos en el 3:12 cómo ellos eran unas personas traicioneras prácticamente. Vamos a ver qué nos dice el 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. En este caso nos dice de que para ellos ir a pelear, en este caso contra Eglón, lo que ellos preparan es que se van y la persona que mandan a negociar con él, a hablar con él, era una persona zurda. Entonces lo mandan a hablar con Eglón y nosotros sabemos, ¿verdad? La costumbre de nosotros dar la mano derecha viene de aquellos tiempos de nosotros enseñar y demostrar que no traemos un arma en la mano. Entonces ellos fueron donde Eglón a hablar con él, lo saluda con la mano derecha, hacen la plática, la negociación que iban a hacer, y cuando los otros se salen y está el enviado platicando con él, con su mano izquierda él lo apuñala, porque él usaba su mano izquierda para hacer las cosas porque era zurdo. Entonces nosotros podemos ver lo traicioneros que podían llegar a ser. Eso es lo más parecido a atacar a alguien por la espalda, a traición, como podemos decir, ¿verdad? Cuando ya se supone que están haciendo una negociación y él le sale con eso y mata al otro rey. ¿Habían otras maneras de hacer las cosas? Sí, habían otras maneras. Frente a frente, por ejemplo, en una guerra clara, pero ellos llegan de una manera traicionera a tratar con sus enemigos. Tenemos también que ponían a reinar a la peor persona. Como ellos querían tener un rey a la costa que fuera, ellos se buscan la manera de cómo nombrar un rey, y nosotros tenemos lo que conocemos como la primer parábola que encontramos, y es el reinado de Abimelech. Empiezan ellos con su deseo de tener un rey, a andarle preguntando a las personas quién quería ser su rey, quién quería ser su rey. Y las personas le respondían y le decían: no, yo estoy muy ocupado en mis cosas, yo tengo muchas cosas que hacer, yo estoy muy productivo con lo que tengo que hacer. Entonces dice que prácticamente ellos escogen a un espino para que fuera su rey. Y ellos muy felices poniendo a alguien que no valía la pena, como en muchos países de nosotros ahora, ¿verdad? Poniendo a alguien que prácticamente no valía la pena para que los gobernara. Pero como en su ansiedad de ellos tener un gobernante como lo tenían los demás países, ellos no se andaban fijando en cualidades de las personas, sino que ellos lo único que les interesaba era tener un rey, sin importar quién fuera ese rey. Tenemos también que había un despilfarro completo de la forma de administrar. En el 10:3:5 nosotros vamos a ver la historia de un juez. Dice: tras él se levantó Jair Gaaladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Encontramos nosotros bastantes historias de qué era lo que los jueces hacían en este caso.
Pero nosotros vemos lo trascendental de este señor juez y el gran trabajo, el gran legado que él dejó al pueblo es que tuvo 30 hijos. Y sus 30 hijos cabalgaban, dice, en 30 asnas y tenían una ciudad cada uno. Las asnas eran nada más para salir a pasear. No eran con fin de la guerra, no eran con fin de traer cosas de trabajo, ni nada de eso, sino que nada más eran con el fin de salir a pasear. Entonces nosotros vemos qué era lo llamativo de esta familia, ¿verdad? 30 hijos, 30 familias, 30 casas, y eso fue todo lo que este juez tuvo que dejar. Este fue su legado que dejó al pueblo de Israel. Esto es equivalente a tener carros de lujo en la actualidad. Y eso es lo que ellos hacían. Eso era lo relevante, tener 30 hijos, como podemos ver. Y estas cosas, violación, desmembramiento, casi terminar con una tribu. Todas estas faltas que ellos cometían son de las cosas que están escritas en el libro. Imaginémonos nosotros aquellas cosas que quedaron en lo oculto, ¿verdad? Solamente es cuestión que nosotros nos imaginamos. Normalmente hay cosas que son demasiado oscuras para poderlas contar. Y aquí en este caso nosotros podemos intuir que estas cosas que nosotros hemos leído son de las que se podían contar. ¿Qué cosas más terribles habrán habido escondidas en el pueblo en aquellos tiempos de las que la gente prefería olvidarse? No volver a hacer recuerdo de aquellas cosas, según era lo tremendamente terrible que era la vida que estas personas estaban llevando. Los ejemplos entonces que tenemos en los tiempos de los jueces es que el pueblo de Dios no tenía ningún rumbo. Ellos se pasaban anhelando ser como los demás pueblos, tener un rey como tenían los demás pueblos. Estaban ociosos, sin hacer nada productivo. Ellos llegaron a unas ciudades que ya estaban construidas. La palabra de Dios nos dice que eran unas tierras donde fluía leche y miel. Ya prácticamente los viñedos estaban preparados, todos los árboles estaban ya dando frutos, las calles estaban dispuestas, todo en lo que ellos podían ocuparse ya estaba preparado. Tanto así que fluía leche y miel, dice la palabra de Dios. Lo único que ellos tenían que hacer era pelear, desalojar a aquellas personas de aquella tierra. Y eso era justamente lo que ellos no estaban haciendo. Tenemos también que este tiempo de los jueces fue el tiempo de mayor apostasía que pasó el pueblo de Dios. Hacía tan poco tiempo que ellos habían estado escuchando a Moisés y escuchando a Josué, y al poquitito tiempo, unos cortos años, ya ellos estaban dados a la idolatría, adorando dioses, adorando estatuas, adorando todo lo que a ellos se les ponía por delante, ellos lo adoraban. También que no caminaban con Dios y por lo tanto se puede esperar de ellos cualquier cosa. Con las cosas terribles que ya nosotros vimos anteriormente, podemos pensar que de ellos cualquier cosa que sucediera no nos puede asustar, sino que nos va a parecer que para la forma de vida que ellos estaban teniendo era hasta poco. Como les dije, si hay cosas que se podían esconder, que podían no contar, nosotros imaginémonos las cosas peores que ellos podían haber dejado ocultas, porque lo que tenemos en el libro es de lo que era más o menos aceptable para poderse contar. El no tener rey para ellos era una excusa para no tener riendas. Ellos no hacían caso ni siquiera a la ley natural de ser buenos seres humanos, sino que ellos, con su excusa de que no tenían rey, ellos hacían lo que ellos querían, como cualquier niño malcriado. Los hombres eran cobardes y no querían hacer su trabajo. Vamos a ver cómo es que Débora entra en escena en este caso, en este pueblo, para cómo estaba viviendo este pueblo. En el 4:3 vamos a ver que no hacía poquito tiempo que ellos estaban sufriendo en manos de Sísara. El 4:3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. No hacía poco que Sísara estaba reprimiendo a este pueblo. Tenían ya 20 años de estar sufriendo. Principalmente debemos aclarar que si Dios no hubiese querido que Débora fuese juez, Dios no la hubiera dejado.
No vamos a estar nosotros en contra de ponernos a decir de que ella fue juez en contra de la voluntad de Dios, porque Dios permite, Dios es el que deja hacer y Dios es también el que evita las cosas cuando Él no quiere que sucedan, no van a suceder. Entonces nosotros tenemos que darle el honor que Débora se merece al comprender que si ella pudo nombrarse, si ella pudo ejercer, si ella pudo ser una juez sobre Israel, es porque Dios se lo permitió. Y si Dios se lo permitió, entonces nosotros tenemos que valorarla y conocerla tal y cual fue el trabajo que ella realizó. La Biblia es una compilación de sucesos y entre ellos hay unos que sirven de ejemplo de lo que no se debe hacer. Como decía yo anteriormente, la Biblia es un libro tan complejo que nos cuenta las buenas cosas y también las malas cosas de las personas que actuaron en ella. No es una biografía en la cual se trata de arreglar nada más las cosas buenas que estaban pasando. Porque si así hubiera sido, por ejemplo, Pablo, él hubiera querido que la parte en la cual él perseguía a los cristianos se hubiese borrado de su historia, ¿verdad? Si él hubiese tenido alguna manera de cómo él influir en los escritos que se iban a hacer en la Biblia, seguramente él hubiera dicho, pues no cuenten cuando yo era un perseguidor de la iglesia, porque eso me afecta a mí espiritualmente, afecta a mi imagen que yo tengo entre mis hermanos. También no se hubiera contado en la Biblia de un David que fue adúltero, asesino y que no iba a la guerra. Mientras su pueblo estaba en la guerra, él estaba, dice, paseándose arriba de su casa. Fue así como él vio a Betsabé. Su obligación era estar en la guerra, no era estar en su casa vacacionando. Sin embargo, la Biblia nos cuenta de esto que hacía David. Y si fuera un libro arreglado, obviamente iban a evitar esa parte. También nos habla acerca de Sansón. Nosotros conocemos a Sansón, que también fue un juez de esta misma época, en este mismo libro que estamos estudiando, pero que ese era un hombre mujeriego. Era un hombre bebedor, a pesar de que él era nazareo y tenía orden de no beber. Ni su mamá debía haber bebido vino cuando estaba en embarazo. Sin embargo, él pasaba por sobre encima de estos mandamientos de Dios. También él mataba y tocaba muertos, cosa que como nazareo no podía hacer tampoco. Estos son algunos ejemplos de que en la Biblia hay historias reales contadas de manera que no esconden nada ni benefician a nadie. La Biblia no está para esconder las historias, porque Dios no está editando y maquillando las cosas como los editores de algunos famosos, que solo cuentan lo bonito y lo beneficioso. Por eso es que hay muchas biografías no autorizadas, ¿verdad? Porque cuentan cosas que la gente no quiere que se sepan. Y nosotros seguramente en nuestra vida hay algunos capítulos que quisiéramos evitar, que quisiéramos que a la gente se le borren de la cabeza, que no se lo vuelvan a recordar, pero esas historias están allí y muchos ejemplos son de cosas que no se deben hacer o que no se debían haber hecho. Esta historia de la Biblia le pertenece a Dios. Las historias que allí se encuentran deben ser conocidas, pero no necesariamente imitadas al pie de la letra. Son para que nosotros sepamos qué fue lo que pasó, pero no todas son para que nosotros las imitemos. Tenemos que los jueces eran caudillos, libertadores del pueblo. Como ellos no tenían un rey, no tenían un solo gobernante, entonces ellos se nombraban diferentes personas que gobernaban, como los gobernadores, digamos, municipales en la actualidad. En ese caso, pues no habían distritos, solamente era por cada tribu, y para ellos poderse gobernar, estaban nombrando jueces en diferentes ciudades. Al mismo tiempo, podían haber diferentes jueces en diferentes tribus, no necesariamente tenía que ser uno sucesor del otro, sino que podían coexistir en diferentes tribus los jueces. Esta era una forma de organización política que nada tenía que ver con el sacerdocio y con el templo. Las leyes del sacerdocio se estaban siguiendo como Dios las había mandado a Aarón. En eso no estaba interfiriendo nadie. Nosotros tenemos que Débora, ella gobernaba, profetizaba, juzgaba, guiaba al pueblo como una madre, como ella misma dice, pero en ninguna manera Débora se inmiscuía en lo que eran las cosas y las decisiones del templo. Allá estaban los sacerdotes y ellos eran los encargados de administrar todo lo que tenía que ver con su relación con Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice el 4:8 para ver a Débora cuando ella ya se une en esta historia
con Barak. Barak le respondió: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora no tenía un ejército. Débora no podía llevar a los hombres a la guerra. Las mujeres normalmente no iban a la guerra. ¿Por qué es que las mujeres no iban a la guerra? Porque, aunque pueda sonar difícil, digamos, ¿verdad?, de comprender, grosero quizás, ¿verdad? Yo lo digo algunas veces, la raza humana puede continuar si hay 20 mujeres y un hombre nada más. Entonces, en esos tiempos, como las guerras eran muchas, y no eran como son ahora, que son anunciadas, sino que eran ataques en los cuales morían 30,000, 40,000, 50,000 personas en una tan sola noche. Eran guerras crudas y crueles. Entonces las mujeres no podían ir a la guerra porque si las mujeres mueren indiscriminadamente, prácticamente la raza humana estaría viéndose muy menguada en ese caso. La misma edad que es apropiada para ir a pelear a la guerra es la misma edad que es apropiada para ser madre. Ahora las cosas están puestas al revés, ¿verdad? Las mujeres no quieren ser madres, no quieren dedicarse a la casa, no quieren dedicarse o quieren acaparar todo, mejor dicho. Entonces, prácticamente los tiempos han cambiado, pero en aquellos tiempos la mujer no iba a la guerra porque una pérdida indiscriminada de mujeres puede menguar a la raza humana en algún momento. Entonces, Barak le está diciendo a Débora: si tú vas conmigo, entonces yo voy a ir. Si no, no. ¿Qué es lo que Barak está diciendo en este caso? Sabiendo que Débora no debe ir a la guerra y sabiendo que Débora no tiene un ejército que debe llevar a la guerra. Algunos dicen que Barak lo que quería era la bendición de Dios y que esa bendición estaba con Débora y por eso la hizo ir con él. Pero nosotros tenemos que hacía 20 años que ya Dios le había dado la promesa a él. Ya Dios le había dicho que tenían que ir a sacar a esa gente. Anteriormente ya la promesa de Dios estaba en que decía de que tenían que expulsar a toda la gente de aquel pueblo, de aquellas tierras, y ellos no lo estaban haciendo. La palabra de Dios era ya clara antes de Débora. Sin Débora, quitando a Débora, nosotros de escena tenemos que a ellos nada más lo que tenían que hacer era cumplir la voluntad de Dios, que era de ir y sacar a esas personas de la tierra. Media vez ellos hicieran eso, ya Dios estaba con ellos. Y hacía 20 años ya que Dios los había mandado contra Sísara y ellos no lo estaban cumpliendo. Entonces, con Débora o sin Débora, ya ellos tenían esa promesa. Entonces nosotros no podemos nada más cerrarnos en la historia y pensar que porque Débora estaba con Dios, entonces eso era lo que necesitaba Barak. Barak no necesitaba a Débora, solamente necesitaba que ella le diera el ánimo y que le recordara qué era lo que tenía que ir a hacer. La heroína de la historia ni siquiera es Débora. Nosotros tenemos que ponerle mucha atención a esto. Débora le dijo a Barak: en mano de mujer va a entregar Jehová el triunfo. En ese momento Barak pudo haber pensado: pues con más razón quiero que vayas conmigo, pensando él que en mano de Débora era que se le iba a entregar el triunfo. Pero nosotros vemos que no fue en mano de Débora, sino que fue en mano de Jael, que fue mujer de Eberseneo. Esta mujer ni siquiera era de los israelitas, ni siquiera era de los judíos, sino que ella era familia de la esposa de Moisés. La esposa de Moisés, por la que ellos se disgustaron cuando él la llevó a vivir allí, por la misma que a Miriam le dio lepra en su piel cuando empezaron a murmurar por la mujer de Moisés. De aquella gente de Moisés que no eran pertenecientes a los israelitas, ellos decidieron venirse con el pueblo. Venían acampando cerca del pueblo israelita, pero no eran parte del pueblo. Ellos estaban en los alrededores y se habían quedado a vivir en los alrededores de las tribus. No les permitían mezclarse, sino que la misma discriminación que había habido antes era la discriminación que estaban manifestando ahora. Entonces, esta mujer, que era de la misma familia de los que se habían venido, de la esposa de Moisés, que habían venido acompañando al pueblo, es la mujer de Eberseneo, es Jael, y en manos de ella es que Dios entrega a Sísara. Él es muerto por manos de ella. Tenemos en el 5:24 que en el cántico de Débora y Barak la llaman bendita. A Jael, a la mujer que lo salvó del yugo de Sísara, a aquella que era la familiar de la mujer cusita, una mujer etíope,
africana, por la cual alguna vez habían renegado los hermanos de Moisés. En manos de esa persona, que ellos no estaban de acuerdo con ella, es que Dios había entregado el pueblo israelita. Aquí nosotros podemos ver que Dios tiene algunas herramientas que nosotros muchas veces nos es difícil comprender. Las personas que nosotros pensamos que están fuera de lo que Dios va a hacer, o que nosotros pensamos que no está bien que vengan y que cumplan con la palabra de Dios porque nosotros las descartamos, porque nosotros pensamos que no son funcionales para Dios, esas personas vienen y hacen un papel importante para Dios. Y en mano de esta mujer que el pueblo había descartado prácticamente, que estaba viviendo en las orillas de la ciudad, es que Dios entrega la vida de Sísara y le da el triunfo al pueblo. Tenemos también que Débora, ante todo y primeramente, respetaba la palabra de Dios y el mandato de Dios. Débora estaba incómoda al saber que Barak no tomaba el tiempo para ir y no se terminaba de preparar para ir a la guerra. Débora sabía también del mandamiento que tenía y Débora estaba incómoda con su tardanza. Y entonces Débora va y lo anima y le dice: ya es tiempo que vayas, te animo, te insto, te echo porras, te digo que puedes ir a la guerra, para que Barak pudiera hacer lo que Dios ya le había mandado. Nosotras tenemos entonces la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de tenerla clara. Nosotros no tenemos por qué no conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, estar sabedoras de qué es lo que dice. Y también podemos instar, llamar la atención, aconsejar, impulsar a las personas en las cuales nosotros tengamos influencia. Quizás sean nuestros hijos, quizá nuestro esposo, quizá nuestro padre, alguien que nosotros podemos tener cierta influencia. Nosotros podemos animarlos para que ellos puedan tomar el rol que Dios les ha dado. Dios le ha dicho a Barak: vaya y tome la tierra, vaya y líbrese de Sísara, pero ellos no lo estaban haciendo. Entonces nosotros podemos fácilmente, o deberíamos, promover el hecho de animar a que los hombres vayan y tomen el rol que Dios les ha dado. Tenemos que promover el empoderamiento masculino según lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dejado los roles muy claramente establecidos, pero hay un momento en el cual, por desánimo, por falta de conocimiento, por lo que sea, los hombres no están tomando aquel papel que deberían de tomar. Entonces, el papel de Débora es animarlos, instarlos, y si hay necesidad de acompañarlos en el camino, pues también hay que acompañarlos en el camino, aunque no nos consta que Débora tomó las armas y fue también a luchar, pero sí estaba acompañando al pueblo muy de cerca para que Barak se sintiera animado con ella.